En este video vamos a explorar una de las celebraciones más bellas y significativas de nuestra cultura. El Día de Muertos en la histórica Placita Olvera de Los Ángeles es el lugar donde veremos altares coloridos, ofrendas llenas de amor y toda la magia de esta tradición que honra a nuestros seres queridos que ya no están. También tendremos un vistazo especial a la procesión azteca y a varias presentaciones artísticas. Es un recorrido cultural que celebra la vida y la memoria que no te puedes perder. ¿Qué tal amigos viajeros? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy, como pueden ver, estamos de regreso en la Placita Olvera, el primer pueblo establecido en la ciudad de Los Ángeles, donde hoy estamos celebrando el Día de Muertos. Así es, como año tras año, pues hemos venido a echarle un vistazo a esta celebración de vida, de muerte, de nuestras tradiciones mexicanas, pues para ver cómo se celebra aquí en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles. Yo estoy seguro que nos la vamos a pasar muy bien, así que quédense conmigo que seguro les va a encantar. La Placita Olvera en Los Ángeles se convierte en un vibrante epicentro cultural cada año en noviembre, celebrando el Día de Muertos, una tradición mexicana que honra la memoria de los difuntos. Este evento no solo es una conmemoración, sino una celebración de la vida, la familia y las raíces culturales que perduran a través de las generaciones. En la Placita Olvera, los altares son adornados con coloridos papeles picados y flores de cempasúchil. Son auténticas obras de arte que cuentan historias de amor y recuerdo. Cada altar, que puede incluir fotografías, alimentos y objetos personales, refleja la singularidad de lo que se recuerda. Desde las familias que han perdido seres queridos hasta tributos a íconos de la cultura pop como Fernando Valenzuela, Frida Kahlo y Diego Rivera. Cada detalle es un testimonio de la diversidad y la riqueza de la herencia mexicana. La celebración incluye actuaciones de danzas tradicionales y música en vivo, sumergiendo a los asistentes en la herencia indígena de México. Las alfombras de flores que simbolizan el camino que guía a las almas de los difuntos de regreso son elaboradas meticulosamente y se convierten en un punto focal de la festividad. Los visitantes pueden participar en talleres y aprender sobre la historia detrás de esta significativa celebración, fomentando una apreciación más profunda de la cultura mexicana. El Día de Muertos en la Placita Olvera es una experiencia envolvente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que han partido, y este evento no solo reúne a la comunidad, sino que también abre un espacio de diálogo intergeneracional, recordándonos que, aunque los cuerpos puedan descansar, el amor y los recuerdos nunca morirán. Este Día de Muertos, la Placita Olvera se convierte en un homenaje vibrante a nuestras raíces y es una celebración de nuestra identidad cultural. Obviamente que para cuando ustedes estén viendo este video ya es el 2 de noviembre, ya es el Día de los Santos Difuntos. Yo estoy grabando este video el 25 de octubre, que es el primer día del novenario de celebraciones aquí en la Placita Olvera. Año tras año, pues las personas encargadas de los estantes del pueblito aquí de la Placita Olvera, pues se reúnen, se organizan para darnos estos bonitos altares, estas bonitas celebraciones de vida. Como ustedes pueden observar, son altares a los familiares pues que han fallecido de parte pues de las personas que componen esta pequeña comunidad de la Placita Olvera. Y como pueden ver, pues la verdad es que son altares muy bonitos, algunos muy simples, otros muy elaborados, pero a final de cuentas todos con la misma intención de celebrar a sus difuntos. Es una tradición muy bonita porque de esta manera pues nos aseguramos que nuestros seres queridos, aunque ya han pasado a mejor vida, pues nunca serán olvidados. Aquí podemos observar pues todo el fervor, el amor que le ponen a estos altares, y pues la verdad es que es algo
muy bonito, digno de admirarse, porque pues todos tenemos familiares que ya no están con nosotros, y pues la verdad eso es precisamente lo que nos da a nosotros la esperanza de que pues nuestra creencia nos dicta que aunque ya no están con nosotros físicamente, pues así espiritualmente sí que lo están. Se pueden apreciar un poquito más de estos altares muy elaborados, muy bonitos, con muchísimas fotografías, lo cual pues nos dice que esta es una familia bastante numerosa y muy bonito de verdad. Aquí los famosísimos tapetes de flores, vean qué bonito, qué elaborado. La verdad es que es un trabajo muy precioso, y la verdad es que los altares, todos y cada uno distintos, pero pues todos con el mismo propósito de recordar a esos seres queridos que ya no están. Me parece bastante interesante, vean, con la tabla de los elementos. Seguramente era doctor, científico, qué sé yo, pero pues todos tienen el común denominador, que pues obviamente es el amor, pero también parece que les han dejado pues las cosas que a ellos les gustaban en vida. Como pueden ver, pues ahí hay papas fritas, una Coca-Cola. Obviamente creo que el difunto era fanático de los Raiders, como se puede observar. Y pues las flores, la fruta, el pan, para que cuando su regreso a esta tierra, este 2 de noviembre, pues se lo pasen amenamente. Aquí hay otro un poquito más iluminado con lucecitas. Y vean, también ahí tienen una foto de la mascota, que también pues sí es importante recordarlos. Muy bonitos, vean, también ahí están el resto de las mascotas, bastantes tiernos, con sus respectivas fotografías. Y pues de todo un poco, hay gatitos, conejitos, perritos, muy bonito. Acá pues parece que hay solamente una mesa con su banco y pues ofrendas de fruta. Ahí está el pan a un lado, y pues obviamente la flor del cempasúchil, que no puede faltar. Según la creencia, alumbrarles el camino con esa flor es la que les permite pues venir aquí y encontrar el camino a su casa. Aquí otro también muy bonito, me encantan esas fotografías antiguas, que yo la verdad creo que entre más antigua la fotografía, pues más el amor de que no se ha olvidado esa persona. Ay, y vean, amigos viajeros, recién fallecido Fernando Valenzuela, aquí hay un altar para él. La verdad es que hasta escalofríos me están dando, porque pues sí es muy reciente. Como les digo, yo estoy filmando este video el 25 de octubre y apenas me parece hace 3-4 días es que falleció el Toro Valenzuela, pues representante de México como uno de los mejores beisbolistas del mundo. Y pues aquí está su altar. Hoy también precisamente es el primer juego de la Serie Mundial de los Dodgers contra los Yankees de Nueva York. Bastante acorde, y qué bien que le recuerdan a Fernando Valenzuela. Acá vean qué bonito altar con las bicicletas. Muy bonito. Todo muy especial. Y vean amigos viajeros, bastante grande, bastante increíble. Muy bonito, con todo el arreglo floral, con todas las figuras que han puesto allí, el sol alumbrando y pues todas las ofrendas alrededor con las flores también. Aquí hay más fotografías de distintos escritores, me parece, poetas, etcétera, para que no se diga que solamente a los familiares se le hace altar, sino también pues a personajes célebres de la historia. Y por acá pues siguen las fotografías familiares, los altares dedicados a los que ya no están con nosotros.
Acá de este lado pues está la ofrenda que año tras año hacen Los Ángeles Rams, pues como parte de la celebración de ser parte de la comunidad de Los Ángeles, donde la gente puede dejar pues ahí su firma, sus recuerdos, su ofrenda a sus seres queridos de una manera escrita. Para los que no tienen altar, aquí pueden dejar su ofrenda. Y también obviamente que de la película de Coco de parte de Disney, también aquí lo pueden hacer. Aquí en este kiosco va a haber una celebración, obra de teatro puesta en escena de lo que es pues la historia, leyenda, historia del Día de Muertos a través de las épocas, desde los años de los aztecas hasta cuando vinieron los españoles y últimamente cuando pues fue parte de México. Mucho no les puedo poner porque obviamente utilizan música en copyright y pues nos pueden tumbar el video, pero sí que les voy a poner una que otra escena para que lo disfruten. La ofrenda. La ofrenda es el altar a los muertos. Representa la bienvenida a las almas que partieron y que regresan a la memoria de los vivos. Los elementos de la vida están representados ahí. Viento, aire, agua, fuego. Se prepara la comida, especialmente la que gustaba a las almas en vida. La bebida, las pertenencias especiales, los recuerdos, flores para alegrar, el cempasúchil, cuyo olor penetrante les guía, el papel picado, el agua, retratos que recuerdan cómo era el alma en vida. A ver, que se escuche ese aplauso para Teatro del Barrio. Otra vez ese aplauso. Thank you very much. Recuerden, estamos en Instagram, Teatro del Barrio LA. Somos de aquí, de Los Ángeles, originales. Y estamos en Facebook, Teatro del Barrio Los Ángeles. Please share with pictures with us. If you are on Instagram, we are Teatro del Barrio LA. If you are in Facebook, we are Teatro del Barrio Los Ángeles. Please share your pictures with us. Help us to bring more people to this novenario, which is very important for la ciudad de Los Ángeles. Gracias por sus donaciones. Recuerden que las donaciones que nos dan ayudan a continuar con esta tradición año con año.
No se vayan, please stay with us because the music of Panda is about to begin. Acá de este lado ya va a comenzar lo que es la procesión azteca, porque obviamente que aquí se celebran las diferentes épocas de Día de Muertos desde que lo hacían en años indígenas, muchísimo antes de la conquista, así como cuando llegaron los españoles, obviamente cuando pasó a ser parte de México. Todos listos para comenzar esta procesión. Definitivamente pues algo bastante bonito que le dan pues digamos la importancia no solamente a las tradiciones que nosotros ya conocemos pues como lo son las mexicanas después de la conquista, sino que también le están dando esa importancia a lo que fue antes de la conquista en los años indígenas hasta los aztecas. Ahorita estas personas van a estar haciendo una procesión alrededor de lo que es pues aquí este espacio de la Placita Olvera, seguido de toda esta gente, de todos los fieles, pues en honor a sus difuntos, y después van a regresar para de esta manera pues hacer una danza a los dioses aztecas, donde vamos a poder ver cómo es que se celebraba desde ese entonces. Mientras observamos pues varios de los negocios que componen este popular pues lugar, placita, con los distintos productos mexicanos que pues en mucho tiempo no se podían conseguir por acá, como esas máscaras de luchadores, así como las prendas típicas de los diferentes estados de México, y obviamente que los huaraches y toda clase de artesanía. Obviamente que de un tiempo para acá pues ya es muchísimo más fácil conseguir este tipo de productos por internet, pero créanme que pues allá del 95, 96, cuando yo era un adolescente y vine por primera vez a este lugar, esto me parecía tan increíble porque pues yo no podía conseguir nada de este producto en ese entonces, porque no existía el internet ni la facilidad de comercio como lo es ahora. Y al pasar por todos estos pequeños negocios, yo de verdad que sí me sentía como si estuviera en México.
noches, Los Ángeles. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra primera noche de nuestro novenario. Qué bueno que es un gusto y un placer que la comunidad angelina no olvida sus raíces, nuestras tradiciones de nuestros muertos, porque Día de Muertos, Noche de Muertos es honrar la memoria de nuestros muertos, que nunca debemos olvidar, porque somos parte de ellos venimos. En esta noche estamos honrando a la señora Carmen García, estamos honrando a todos nuestros ancianos líderes, nuestros ancianos indígenas, nativos y todos esos ancianos que cuidan nuestra energía, nuestro planeta, nuestro balance, el bienestar de todos. Empezamos cada noche de nuestra ceremonia con el agua. Limpiamos la tierra preparando para el círculo de cempasúchil, flor de 20 pétalos que es símbolo de este tiempo cuando honramos a nuestros difuntos. Se barre la tierra para que caigan los pétalos. We begin every night of our ceremony by cleansing the earth with water and sweeping away the dirt, preparing for the circle of marigolds, cempasúchil, the flower of 20 petals that is the symbol that guides our spirits back to our altars, to our homes, where we are honoring them. Gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos honrando a mi abuelita. Ella empezó como en 1932. Mi papá empezó antes de ella siendo ilustrador de zapatos, pero la señora Sterling le preguntó la historia de la familia. Se enteró que ella nada más tenía los 4 niños, era ella sola y la madre tratando de sobrevivir, y le dijo: por favor vení, trae tu mamá y la vamos a hacer una comerciante.
le agarraron un zarate, encontraron mercancía de todos los que estaban y así empezó mi abuelita. Y estuvo aquí más de 80 años porque falleció yéndose acá, fue a la casa de trabajo y falleció a los 98 años. Así que con mucho cariño le tenía a este lugar. Gracias. Wakandanka, gran espíritu, gran Dios del universo y de la jícara celeste. Gracias por dejarnos estar juntos. Gracias por dejarnos compartir en comunidad. Te damos gracias por todos nuestros muertos que están en el universo, en el cielo, que están acompañándonos, se están preparando para venir el día 1, el día 2. Por eso les ponemos velas para iluminar su camino, les ponemos agua por si tienen sed, les ponemos comida y muchísimas flores. Ponemos sus retratos para que nosotros en el presente no olvidemos la luz de sus ojos, no olvidemos sus sonrisas, no olvidemos la conexión que teníamos y que tenemos que mantener siempre con ellos. Por eso agradecemos a todos los ancianos que ellos abrieron el camino, que ellos están trabajando, que trabajaron para que nosotros estemos aquí, para que nosotros estemos bien. Por eso se dice, tenemos que prepararnos para el bien morir. Hay personas que dicen, sabía que iba a morir. Desde una semana antes preparó su ropa, se alistó, se despidió de todos. Pero también a mí se me dijo que para aprender a morir bien, uno se tiene que preparar a diario. A diario se prepara uno estando bien con los demás. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. No cuesta nada pedir una disculpa, un perdón. Eso limpia, cura y sana mucho. El orgullo no es bueno, muchos de nuestros ancestros nos lo han dicho. Por eso debemos estar bien. Es un gran aprecio que tenemos que estén aquí, como decía Cristina. Hay otras actividades muy hermosas también. Y qué bueno que en esta ciudad angelina, multicultural, tan hermosa, tan preciosa, todavía mantenemos nuestras raíces. Por eso estamos aquí. Y qué bueno que nuestros corazones estén juntos y estamos bien. Gracias. Ahora vamos a hacer una danza comunitaria. Todos son bienvenidos a participar en esta danza. Nada más es seguir a la persona que está guiando la danza. No tengan pena, no pasa nada. Al contrario, se hace grande este grupo, esta comunidad, se hace más hermosa y ustedes pueden compartir con los suyos. Gracias.
hermoso es convivir, danzar, cantar. Es muy hermoso que nuestros corazones estén cerca. No importa las edades, no importa delgaditos, gorditos, no importa nada. Fue muy hermosa la danza, muy hermoso para todos. Y ahora, como es costumbre en muchos lugares de México y de otras comunidades, cuando alguien fallece se dejan las puertas de la casa 3 días y 3 noches abiertas para que la comunidad pase a dar el pésame y a compartir comida y llanto y rezos y sobre todo las historias que se vivieron con el difunto. Simbólicamente vamos a hacer eso, vamos a pasar a abrazar a Meche y también con confianza, que no les dé pena. Un abrazo es muy hermoso. Uno se puede abrazar a uno mismo también y abrazar a los dolientes. Thank you to everyone who participated in our community dance. Monica said that those who didn't participate, you're gonna get less bread and champurrado tonight. So we hope that you'll join us another night in our celebration and we'll get you a full portion. And now, as it is tradition in many parts of Latin America, when someone passes away, the doors of the home are left open for 3 days and 3 nights so that the community can come and pay their respects and share stories and food and tears and laughter. And so now, as a symbolic gesture, we invite you to come and offer an embrace to Meche as our representative. And if it's not something you're comfortable with, hug the person you came with, hug your neighbor, make a new friend. But tonight here we are all one. Y bueno, amigos viajeros, pues ahí lo tienen, un solemne vistazo a lo que es nuestra celebración de Día de Muertos aquí en la Placita Olvera, en el corazón de la ciudad de Los Ángeles, en California. La verdad es que pues es algo muy bonito y como pueden ver ahí aún están celebrando. Yo la verdad pues sí me siento bastante bien cada vez que vengo por acá, porque pues toda esta celebración de comunidad y sobre todo pues de honrar a nuestros difuntos aun cuando ya no están con nosotros, es algo de esas tradiciones tan bonitas que traemos desde México, desde Latinoamérica, que nunca se nos van a terminar. Y bueno, pues yo por lo pronto me voy a retirar, no sin antes agradecerles que siempre están ahí semana tras semana dándole clic al me gusta, dándole clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho, y sobre todo pues por compartir este contenido con todos tus amigos. Eso me ayuda como no tienes idea y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.